llegó a oídos del rey Matías II de Hungría, que le dijo a un primo de Elizabeth: oye, investiga lo que está pasando en el castillo de Castich, porque aquí hay algo que no cuadra. Sé que hay muchos muertos, pero aquí hay demasiados muertos. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal, el Cromslar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, seguimos en la semana del terror. Como os dije en el anterior vídeo, vamos a hablar de un personaje que ha sido conocida como una criminal atroz, una de las mayores inspiraciones para el vampirismo, y hablo de Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Así que sin enrollarnos más como una persiana, vamos a hablar de su vida, de sus hazañas macabras y de cómo se mezcla su historia con la leyenda. Vamos a primero hablar de la parte más histórica, la que sí o sí es confirmada como verídica, y a partir de cierto punto el vídeo va a mezclar historia con leyenda, porque la propia historia de Elizabeth Bathory se presenta de esa manera. Bien, tenemos aquí a esta condesa, que en húngaro su nombre sería como Bathory Ercebes, y nació en el seno de una de las familias más antiguas y poderosas de Transilvania, la rama de los Bathory Erdely. O sea, sus padres eran los condes Ana y Jorge Bathory, y eran primos. Algo que se destilaba mucho en la Edad Media era casarse entre familias, para que no se disgregara la fortuna y la pureza de la sangre. Luego salieron como salieron, pero eso ya es carne de otro vídeo. Luego hay que tener en cuenta hasta qué punto era poderosa esta familia, porque el abuelo materno era Esteban Bathory de Somlio y su tío materno era Esteban I Bathory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre 1575 y 1586. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Elizabeth no era precisamente una noble de baja cuna, no, era de cuna aristocrática, de acuerdo. A los 11 años llegaron a comprometerla con su primo Ferenc Nadasdy, anteriormente un varón. A ver, él tenía 16 años y ella tenía 11. Esto también se destilaba mucho en la Edad Media. Menos mal que eso ha ido cambiando. Y bueno, esperaron hasta que ella cumpliera 15 años para consumar ese matrimonio. Aunque a los 12 se llegó a trasladar al hogar de Ferenc y no se llevaba nada bien con la suegra. O sea, ella no era precisamente alguien que caía muy bien. Pero, ojo, Elizabeth era una adelantada a su época en cuanto a cultura. Y es que Elizabeth llegaba a hablar perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, algo que la mayoría de los nobles húngaros no sabían. De hecho, hasta el propio príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. Fijaros también de que el apellido Bathory era tan poderoso que el propio marido, en vez de decirle a su mujer: oye, adopta mi apellido, él adoptaría el apellido de su mujer y se trasladarían al castillo de Castich, donde ocurrirían la mayor parte de las desgracias que harían que tuviera la fama de Elizabeth Bathory, ¿de acuerdo? Este matrimonio no se llegaba a ver mucho porque Ferenc básicamente se iba a batallar a grandes guerras mientras Elizabeth se quedaba sola en el castillo. De hecho, el marido llegaba a tener el apodo de El Caballero Negro de Hungría. Hay un registro epistolar de intercambios de cartas entre Elizabeth y Ferenc en el que hablaban un poco de cómo torturar a los sirvientes, cuál era la manera apropiada de castigarlos. Ojo, esto no era para saltar las alarmas, porque era muy común de que los nobles castigaran a sus sirvientes, a sus siervos, por los motivos que les dieran la gana, lo cual hacía que no hubiera tanta diferencia entre un siervo y un esclavo, básicamente. Pero bueno, en cualquier caso, tardarían 10 años en tener a sus primeros hijos. La primera se llamaría Ana, y a los 9 años siguientes tendrían a sus otras dos hijas, Úrsula y Catalina. Y en 1598 darían a luz a su primer hijo, Pablo, y el único que tendrían, porque en 1604 Ferenc llegaría a morir en una batalla.
dejaría viuda a Elizabeth. Y ella lo primero que hace es echar a su suegra y a todos los sirvientes que llegan a estar en contra de ella, dejándola sola en el castillo con un gran feudo y, esto es un dato muy importante, sin un ejército propio, porque tened en cuenta que ese ejército era de su marido, y eso sí que no lo llegó a heredar Elizabeth. Quedaros con el dato de que no tenía ejército, vale. A partir de aquí ya empezamos a mezclar leyenda con historia, lo cual al final de este vídeo daré mi opinión. Todo comenzaría alrededor del 1604, o sea, poco después de la muerte de Ferenc, del marido, y la leyenda cuenta de que mientras estaban peinando a Elizabeth, una de las sirvientas, que era bastante joven, quedaos con que era bastante joven, llegó a darle un tirón de pelo a Elizabeth, y ella, en vez de, yo qué sé, mandarla que le den latigazos, le dio tremenda bofetada que le dio un corte en la mejilla. La sangre le salpicaría a Elizabeth en su propia mejilla. Ella, lejos de horrorizarse y decir, sacadla de aquí o dejad que yo la mate, vio, según la mente de Elizabeth, de que la parte en la que se había manchado, la piel se había vuelto tersa y suave, volvía a tener la juventud de antaño. Daos cuenta de que en esta época Elizabeth tendría unos 44 años, que para la Edad Media era prácticamente ser una anciana. Bueno, ella se quedó encantadísima, en plan, chicos, traédmela, y esa sería la primera víctima. La matarían, la degollarían y ella se bañaría con el líquido rojo de esa pobre doncella. No voy a decir tantas veces la palabra, no vaya a ser que YouTube aquí se me ponga un poco tontorrón. Y bueno, llegaría a tener la ayuda de brujos, alquimistas y de un par de sirvientes, entre ellos un mayordomo llamado Torco y una una criada corpulenta llamada Dorotea. Y bueno, entre 1604 y 1610, madre mía, Elizabeth aquí se pondría las botas porque empezaría a matar a diestro y siniestro a todo tipo de muchachas, doncellas jóvenes y hermosas, aunque al principio solo eran de baja estofa. Y es que en su propio castillo hacía todo tipo de barbaridades, torturas, degollamientos, las colgaba. Había un artefacto llamado la Dama de Hierro y a Elizabeth le encantaba utilizarlo con las pobres chicas. Hubo una tortura con brasas ardiendo y metía ahí a las chicas, se las ponía ahí encima. Digo, bueno, imaginaos todo tipo de barbaridades. Al principio, convenció al pastor local de la zona de darles entierros dignos a las pobres chicas, para que no sospecharan, pero el pastor dijo, vale, comprendo de que son sirvientas y es muy común la tortura y que algunas no llegan a sobrevivir, pero eran cifras muy altas, incluso para la época en la que la mortalidad infantil y juvenil era bastante alta y las víctimas eran entre 9 y 16 años, la cifra aumentaba considerablemente, lo cual obligó a Elizabeth a enterrarlas en su propio castillo, en plan, bueno, en algún sitio tengo que ponerlas. Y así estuvo durante mucho tiempo, hasta que empezó a ver de que no podían ya reclutar a más chicas sirvientas. No podían prometerles un trabajo en el castillo porque ya los aldeanos, los campesinos dijeron, mira, a ver, no queremos perder a nuestras hijas, sobrinas, esposas. Algunas muy jóvenes ya eran de edad casadera. Así que Elizabeth hizo algo que sería su perdición, porque esto sí que haría que los nobles pusieran ojos a las actividades de Elizabeth. Y es empezar a escoger a niñas y jóvenes de la nobleza. Nobleza baja, pero seguía siendo nobleza. ¿Cómo lo hacía? Pues básicamente les decía a los nobles, oye, mandándolas a mi castillo, que yo las educaré y las instruiré como damas nobles e instruidas. Vale, aquí todo guay. Pero es que con las nobles hacía exactamente lo mismo. Torturas, degollaciones, todo porque estaba obsesionadísima con mantenerse joven y hermosa. De ahí luego el apodo de la Condesa Sangrienta, porque lo que quería de todas ellas era su líquido rojo. Vale,
Esto llegó a oídos del rey Matías II de Hungría, que le dijo a un primo de Elizabeth: oye, investiga lo que está pasando en el castillo de Castich, porque aquí hay algo que no cuadra. Sé que hay muchos muertos, pero aquí hay demasiados muertos. Este primo de Elizabeth sería el conde palatino Jorge Tuso, que le tenía cierta manía a Elizabeth y también le tenía ciertas ganas al feudo que ella poseía. Pero bueno, llegaría a su castillo en 1610 y fue como Pedro por su casa. ¿Os acordáis de que dije de que Elizabeth no tenía ningún ejército? Pues es que si hubiera tenido ejército, habría habido una batalla, una contienda, y Elizabeth a lo mejor habría podido seguir haciendo sus prácticas de forma un poco más tranquila. Pero como no había ejército alguno, Jorge Tuso entró tranquilamente. Lo primero que vio fue a una chica con los huesos de la pierna destrozados, arrastrándose con claros signos de tortura. Aquí el conde dijo: vale, de acuerdo, no lo veo nada raro, pobrecita, como mucho podría decir. Pero luego empezó a encontrar chicas colgadas desangrándose, algunas desolladas, algún que otro cadáver. Digo, vale, esto ya es demasiado raro hasta para un noble. Y es que acabarían encontrando 50 víctimas y un diario en el que Elizabeth tendría registrados a todas sus víctimas. Llegarían a contar 612 chicas comprendidas entre los 9 y 16 años, que se dice poco. Y bueno, los criados de Elizabeth, bueno, recibieron todo tipo de castigos y torturas. O sea, le pagaron con la misma moneda. Le cortaron las uñas, las quemaron, algunas por brujas. Solo hubo una que se llegó a librar de la muerte, una chica de 14 años, que incluso algunas de las víctimas intercedieron a favor de ella, porque, bueno, básicamente era joven y no se estaba dando cuenta del panorama. Un poco difícil teniendo en cuenta que eran demasiadas víctimas, pero bueno, esta chica no fue torturada, pero sí recibió 100 latigazos, en plan, bueno, vale, te libras, pero tú recibes un castigo. ¿Y os creéis que Elizabeth llegó a recibir el mismo castigo que sus criados? No. He ahí el poder de la nobleza, que se libró de una tortura, no de un castigo, pero sí de una pena de muerte. Bueno, como se acogió al hecho de que era de la nobleza, y de nobleza bastante alta, Elizabeth solo fue confinada en su propio castillo, en una habitación totalmente oscura, sin ventanas, sin ver la luz del sol jamás en la vida, solo con una pequeña rendija en una puerta para que le dieran de comer. Ojo que Matías II de Hungría quería su cabeza por el asesinato de varias nobles, pero el primo dijo: no, dejémosla ahí, en confinamiento perpetuo para todo lo que le quede de vida. Esto hacía de que su castillo y sus propiedades fueran confiscadas, y el rey Matías se quedó con ellas. Así estaría hasta 1614, que uno de los carceleros se dio cuenta de que el cuerpo de Elizabeth estaba ahí tumbado. Había muerto. Después de todo lo que había hecho, acabaría muriendo en la más absoluta oscuridad, sin llegar a ver nunca si llegó a envejecer de verdad o no. Ya me diréis vosotros, sin un espejo y sin luz del sol, cómo iba a verse la piel. La familia quedaría manchada de por vida. La mayoría llegaría a emigrar hasta Polonia, porque algunos incluso llegaron a sufrir tortura. Querían enterrar a Elizabeth en el castillo de Castich, pero los aldeanos dijeron: ni de broma, a esta mujer maldita no la queremos aquí para nada. Por lo tanto, su tumba es de origen desconocido, al igual que los míticos diarios en los que se habla del número de víctimas, de las torturas, del placer que sentía al bañarse con el líquido rojo de sus víctimas. Vale. Aquí viene mi conclusión, mi opinión. Creo que sí llegó a ser una mujer bastante cruel, que llegó a hacer bastantes crímenes. Ahora bien, el carácter de ella sí puede ser un poco exagerado, porque tened en cuenta de que la caída de Elizabeth Bathory le convenía a varios nobles, sobre todo por el título y las propiedades que ella poseía. Y además, el juicio era un poco cuestionable. Los testimonios del número de víctimas solo están en el juicio. Ahí nos faltan esos míticos diarios.
Pero esto no quita el hecho de que ha sido un personaje que ha llegado a inspirar a lo largo de los siglos en numerosos libros, en numerosas películas. Se dice que llegó a inspirar a la vampiresa Carmille. Aquí os pongo la imagen del libro, lo cual hace que sea un personaje para toda la eternidad como un ser oscuro, obsesionado con la belleza. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de Elizabeth Bathory. La verdad es que es una figura fascinante que si realmente llega a ser esto en la actualidad, ¡madre mía! Esto hubiera sido un juicio mediático. Seamos justos, habría sido muy mediático. Pero bueno, ya para el día siguiente va a ser la sección de pelis y os traeré una peli en concreto que llegó a darme ciertos momentos de angustia, pero sobre todo emoción por ciertos personajes. Ya lo veréis en ese vídeo. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece este personaje. ¿Creéis que realmente hizo todo eso? ¿No hizo absolutamente nada? ¿Hubo ahí un punto medio de parte verdad, parte falsa? Yo me inclino más a la parte media, de parte verdad, parte falsa. Que sí, era bastante cruel, pero era una crueldad que le convenía a mucha gente, no es por nada. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo.